Vivimos hiperconectados, pero desconectados de lo verdaderamente importante. Soy Dani Dini y esto es En Conexión, un podcast para volver a lo esencial. Entrevistas con personas que inspiran, ideas y reflexiones que te invitan a pensar distinto y herramientas para diseñar la vida que querés vivir. En un mundo que no se detiene, conectar es un acto revolucionario. Entra en Conexión. El camino empieza acá. Es un mal de época también, ¿no? Hay como muchas personas, sobre todo jóvenes adultos, pero también gente de mi generación o más grande, que está como perdida respecto a esa conexión con lo que lo moviliza. Un gran error que genera mucho sufrimiento justamente en muchas personas de creer que tenés o no tenés pasión. Venís con eso que te apasiona o no lo tenés. Y eso genera mucho dolor en las personas que no, sobre todo si están rodeadas de personas que sí. La cantidad de opciones, de nuevo, a veces dificulta nuestra capacidad de elección, no la facilita. Que lo que te mueva haga sentido para vos y para los demás. En este nuevo episodio de En Conexión vamos al encuentro de la pasión. ¿Qué nos apasiona? ¿Cómo nos encontramos con eso que nos apasiona? Y si todos tenemos algo que nos moviliza a lo largo de la vida. Parte de estas preguntas nos la va a responder nuestra entrevistada del día de hoy, que es Adela Sáenz Cavia, en su primer libro que nos viene a presentar al programa, que se llama ¿Qué te apasiona? Al encuentro de tu pasión, editado por la editorial Galerna. Adela es licenciada en Ciencias Políticas, es counselor laboral y coach ontológica certificada. Tiene además una maestría en Inteligencia Emocional y Psicología Positiva y se especializó en Psicología de las Organizaciones. Es también experta en neuroeducación, en inteligencia emocional, en neurociencias aplicadas a la educación y le gusta definirse como una mujer que construye puentes entre personas diversas con el objetivo de compartir y multiplicar aprendizajes con impacto social. Esta conversación es una conversación iluminadora. Si estás pensando en qué te apasiona, en cómo conectar con vos, en cuáles son tus valores, en cómo encontrar ese norte para conocerte más, este es el episodio que tenés que escuchar. Gracias por venir en Conexión. Qué lujo tenerte acá. No, gracias a vos, la verdad, muy contenta de estar acá, conversando contigo. Bueno, conversando conmigo porque hay algo muy importante y es que llegó ¿Qué te apasiona? Ahí, acá está, al encuentro de tu pasión. Librazo que acaba de salir, recién salidito del horno lo tenemos. Sí, es nuevito. Estoy muy contenta con mi primer libro. Tu primer libro con una trayectoria inmensa, donde se condensan, imagino, y bueno, también como lectora un poco ahí lo fui vislumbrando, un montón de conocimientos y de recorrido, y un tema que disparás desde la portada, que creo que es un poco la obsesión de muchos de nosotros, de los que estamos del otro lado, de los lectores y de las personas que seguimos tu trabajo, que son las pasiones. ¿Por qué fue el disparador de elegir este tema para contar tantas cosas que hay adentro del libro? Que ya las charlaremos, pero ¿por qué las pasiones? Bueno, en realidad mi tema de interés de los últimos, 12, 15 años, tiene que ver con el universo emocional de las personas, ¿no? Cómo las personas gestionamos y utilizamos nuestro universo emocional para dirigir nuestras acciones, para hacer lo que tenemos que hacer. Y justamente la pasión, que es un fenómeno emocional, en realidad es algo que siempre me atravesó mucho porque tiene como muchas facetas, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con al menos el sentido que le doy en el libro, con justamente esto, el sentido profundo de lo que hacemos, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nos moviliza para hacer lo que hacemos? Y el libro de alguna manera es como un recorrido a través de distintas etapas y de distintos momentos, ahora seguro profundizaremos en eso, en el cual intento acompañar a las personas a que conecten, reconecten o descubran lo que les apasiona, que es un mal de época también, ¿no? Hay como muchas personas, sobre todo jóvenes adultos, pero también gente de mi generación o más grande, que ya cerró su etapa laboral obvia, digamos, y está como también en la búsqueda, y que está como perdida respecto a esa conexión con lo que lo moviliza, ¿no? Hay una sensación, no sé si vos la percibís también, ¿no? De muchas personas que están como desmotivadas, no sé, como que no tienen como ese entusiasmo
para hacer las cosas, para encontrar un camino, para que ese camino les resulte agradable, valioso, pleno. Y por supuesto, ya seguro profundizaremos también, no exento de dolores, ¿no? Porque ningún no recorrido es perfecto. Claro, no hablamos de una vida ideal ni de una vida perfecta, sino de una vida con sentido, con encontrarle un sentido a lo que hacemos. ¿Sabe? Cuando hablamos de, ¿dónde está esa pasión? Digo, tiene que ver con encontrar un sentido, un para qué. En la manera en que lo veo yo en el libro y que lo reflejo, sí. Igual el libro tiene primero como una especie de recorrido sobre la palabra pasión en sí misma, que es una palabra muy interesante, a mi modo de ver, que ha tenido, como tantas palabras en nuestro lenguaje y en el lenguaje en general, un derrotero, como digo, bastante apasionante, porque en realidad el origen de la palabra conecta con el dolor, ¿no? Patos es dolor, ¿no? Tanto en griego como en latín viene de una conexión con el dolor, ¿no? Entonces me intrigaba mucho, investigué mucho cómo puede ser que una palabra que conecte con el dolor y de la cual derivan palabras como paciente, como, o sea, todo lo que tiene que ver con cosas que uno, trata de evitar en la vida, cómo termina convirtiéndose, sobre todo en nuestros países latinoamericanos inicialmente, como una palabra que mueve a la acción, ¿no? Como ese motor que hace que hagamos las cosas, ¿no? La palabra pasión, que muchas veces se conecta con el deporte, ¿no? Con cosas así, digamos, más pequeñas, pero que muchas personas, la música, ¿no? Seguir a artistas, en realidad en el día a día de nuestras vidas conecta mucho con esto de lo que te hace levantar, ¿no? Lo que hace que vos digas, hoy quiero arrancar este día y quiero hacer cosas y quiero generar. Entonces me intrigaba mucho entender cómo había cambiado tanto de significado, ¿no? De hecho, en el libro cuento como el día que me di cuenta de esto, que fue, yo estudié en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y estábamos un día haciendo un rescate, estaba estudiando educación emocional, nos tiraban emociones, sentimientos, y teníamos que entre todos construir una definición de esa palabra. Y tocó pasión, y fue muy interesante porque los españoles, que eran mayoría en el curso, la pasión es la pasión de Cristo, ¿no? En España, ya no tanto, pero esto fue hace como 15 años. La pasión está asociada al dolor, ¿no? Al sufrimiento. Y los latinos estábamos, no, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Fue muy apasionada también nuestra reacción, que no paraban de asombrarse de lo apasionado con lo que hacíamos todos, porque éramos 4 argentinos y otros 5 o 6 de otros países de América Latina y éramos como, llamábamos mucho la atención. Y ahí empezó esa búsqueda mía, primero con esta palabra, ¿no? De dónde viene, cuál es su origen. Y por qué se transformó tanto a lo largo de los años, de los siglos y de las culturas, ¿no? Porque de nuevo, para distintas culturas todavía sigue siendo muy asociada al dolor. Cada vez menos, aunque sigue teniendo ese sentido. Vos vas al diccionario de la Real Academia Española y las primeras 4 o 5 acepciones están conectadas con el dolor. Recién la quinta es eso que te motiva, ¿no? Es un poco el sentido que yo le doy en el libro. Bien. Y que le damos todos los argentinos, o sea, porque nadie creo... Sí, obviamente uno conecta la pasión con el dolor, no sé, si te apasiona mucho un equipo de fútbol y pierde y se va a la B, la pasión sigue teniendo ese componente dual de también involucra dolor y sufrimiento, y es algo de lo que yo también hablo en el libro, ¿no? Buscar y tratar de encontrar o de conectar con algo que nos apasione exento de dolor y sufrimiento es imposible, como todo en la vida, ¿no? Pero en este caso en particular. Entonces, bien, y entendiéndolo entonces como este motor o como esta fuerza vital, ¿es algo intrínseco al ser humano? ¿Todos lo tenemos que salir a buscarlo si no sabemos cuál es nuestra pasión? ¿Es único? Digo, te tiro todas las primeras casi preguntas evidentes que surgen cuando aparece el término pasión, ¿no? Por lo menos las primeras que me nacen a mí, que sé que son de unos cuantos de nuestros oyentes seguro. Claro. Justamente... una de las cosas que yo planteo en el libro es esa para mí gran error que genera mucho sufrimiento justamente en muchas personas, de creer
que tenés o no tenés pasión. O sea, la pasión, venís con eso que te apasiona o no lo tenés. Entonces, porque eso, bueno, es verdad que para algunas personas lo que les apasiona es algo que desde muy jóvenes, desde muy chicos lo tienen identificado y lo han desplegado toda su vida de distintas maneras, ¿no? Siempre, no sé, por dar un ejemplo argentino, Julio Boca, desde que tiene 3 años, ama la danza clásica, que para un hombre era una cosa fuera de lo común, más del barrio en el que él vivía. Entonces, y la ha reinventado ahora que está retirado ya hace muchos años, dirigiendo el Ballet Estable del Colón y siendo un referente global. Él tiene clara su pasión, digamos, desde muy pequeño, pero muchas personas no. Y eso genera mucho dolor en las personas que no, sobre todo si están rodeadas de personas que sí, ¿no? Claro. Porque es como nada. ¿Qué hay algo? Vos decías lo del mal de los tiempos, digo, y también hay algo que las redes sociales, Sí. ¿no? El mundo hoy que nos conecta con que vos ves ese recorte de éxito y de aparente felicidad, donde esto, bueno, hay personas apasionadas y que aman lo que hacen. Y esta frase que la recorté ahí de alguna parte del libro también como un doble sentido, ¿no? Esto, encuentra tu pasión y todo lo demás te será fácil y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida, ¿no? Está como un poco ese cuento medio hollywoodense por un lado y por el otro la pregunta de, ay, y si yo no la encuentro, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Y dónde está? Claro, ¿no? Como sí, muy frustrante. Totalmente. Y sí, es una frase que muchas personas usan y me parece bien, incluso yo la he usado en algún momento porque yo soy una persona que he sido siempre muy apasionada, ¿no? Entonces, para mí fue un descubrimiento también que lo viví primero en carne propia, ¿no? Porque yo fui reinventando lo que me apasionaba a lo largo de mi carrera, de mi vida. Y en esa reinvención fue que dije, ojo con esta frase, es muy peligrosa, ¿no? Porque puede a algunas personas, muchas personas, les puede generar frustración. Yo no la tengo, listo. Y creo que, bueno, un poco el libro nace con esta idea, ¿no? De ayudar a quienes no la tienen clara o creen que no la tienen clara, porque a veces la tienen, pero tapada por un bosque de inseguridades, de dudas, de mandatos, de negativas, ¿viste? Porque a veces conseguir hacer y vivir de lo que te apasiona no es sencillo, ¿no? O sea, no sé, Sí, hay muchas historias de personas que les costó mucho lograrlo y otras que lo lograron muy fácilmente, entonces que son las que más aparecen en los medios, ¿no? Sí. Y también lo que vos decís, el fantasma, como yo digo, de las redes, que es todos los que están en las redes, y a veces me incluyo, yo trato de hablar mucho de las emociones de valencia negativa, porque siento que hay una necesidad imperiosa de las personas de conectar con que no está todo bien. A ver, ¿no? Hablemos de todo lo que pasa, y cuando uno mira las redes ves que hay mucho como sí, ¿no? Hay mucha... como decía un amigo, una frase que me encanta, como una felicidad de brillantina, ¿viste? Decís, está todo el mundo feliz. Yo a veces le digo a la gente, ¿no? A amigos o gente que conozco y que la veo en las redes, y yo veo que estás muy bien en las redes. ¿Cómo estás de verdad? Porque la realidad es que muy pocas veces contamos en las redes lo que nos hace sufrir o lo que nos, no sé, o mismo lo que está viviendo una de 4 personas en el mundo está atravesando situaciones de salud mental de distinta complejidad. Es mucho eso. Entonces, esas personas, ¿dónde están? ¿No? Y se sienten muy frustradas cuando ven en las redes que todo el mundo tiene vidas perfectas, ¿no? Los sí, viajes lo que divinos, las compramos. cosas, viste, que vos decís, sí, todo bien, pero se murió tu mamá, viste, yo qué sé. Hoy guardate. Y eso no aparece. Y yo me doy cuenta que cuando aparece, tiene un impacto altísimo. Un impacto muy positivo en el sentido de muchas personas identificándose con un alivio, ¿no? Esa sensación de, no soy yo la única que está angustiada, que sufre, está frustrada, que las cosas no le salen como quiere, ¿no? Y bueno, y por eso también, nada, acá me voy un poco del tema, pero admiro tanto a algunos artistas, que por suerte están muy de moda algunos, que hacen mucho foco en esto, ¿no? Es decir, no siempre es todo perfecto, y cuando no es todo perfecto, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo salimos adelante? Sí, porque encontrar la pasión, en definitiva, este motor, eso que nos mueve,
y esto queda bastante claro en todo el hilo conductor de tu libro, no tiene que ver tal cual con llegar a una meca y encontrar lo perfecto y encontrar ese estado, ese sumum, sino que vos planteás algo que me parece muy interesante, que la pasión es una construcción, y en tanto eso también te lo pregunto, ¿no? Si es una construcción, ¿de qué va? ¿Cómo es que construimos esa pasión? Y, y si puede cambiar también, ¿no? A lo largo del tiempo, como también vamos cambiando como seres humanos en distintos momentos. Vos traías tu propio caso, ¿no? Claro. ¿Es así? ¿No es algo estático? Bueno, para alguna gente puede ser que sí, y que la va, como contaba el caso de Julio Boca. Yo en el libro hablo de Andrea Gassi, por ejemplo, de alguna gente que tiene, probablemente gente que tiene un talento muy, muy especial, y bueno, y toda su vida desarrolla, digamos, su pasión cercano a ese talento de distintas maneras, reinventándose, ¿no? Porque sobre todo sos deportista o, bueno, hay un momento en que, o bailarín, como el caso que contaba, bueno, tenés que correr y reinventarte, pero puede ser asociado a lo que te apasiona, en este caso la música, el baile, el tenis, el deporte que sea. No sé, también en el libro hablo del Twitch y de, ay, ¿cómo se llama este jugador de fútbol que tuvo que salir de la selección? Sí. ¿Eh? Bueno, ahora No, te el escucho. chico que tuvo El que tuvo el problema de corazón. Sí, que se casó con la hija de Maradona. Exacto, Ahí está. bueno. El Kun Agüero. El Kun, perdón, se me olvidó el nombre. A mí también se me hizo una laguna y sabía quién hablaba. Pero... nombro a él porque digo, Sí. él tiene una pasión clara que tiene que ver con el fútbol, tuvo la desgracia de no poder seguir jugando al fútbol y se reinventó jugando al fútbol en Twitch, que es algo que decís, bueno, no solo gana mucho dinero, sino que hace feliz a mucha gente, y yo cada vez que conecto... Y desplegó otra parte de sí mismo, sí. Pero asociado a una, si querés, a una misma línea de pasión. Sí. Yo creo que en general, cuando uno se da cuenta por dónde va, siempre lo que hace que le hace sentir plenitud está vinculado a eso. Pero a veces te cuesta trabajo darte cuenta que es, ¿no? Y a veces son cosas muy claras y contundentes, no sé, un deporte, la música o el baile, y a veces son cosas más abstractas, no sé, ayudar a conectar a las personas. Entonces, y eso es una pasión. O sea, yo la cuento porque es un poco lo que yo considero que es la mía, ¿no? Es decir, y se ha reinventado a lo largo de mi carrera y de mi vida de maneras muy diversas, pero atrás de cada decisión importante que he tomado hay algo de eso. Entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que hay algunas personas que la tienen muy clara y se van reinventando a lo largo de su vida, y por los cambios que, si querés, pues hablamos de cómo cambiamos las personas a lo largo de la vida, y entonces van ajustando eso que les apasiona a esos cambios vitales, digamos, y otras que están en una búsqueda, ¿no? Y como le escuchaba a un joven una vez decir, yo no tengo clara cuál es mi pasión, y eso fue motivo de mucho sufrimiento para mí, porque en mi familia todo el mundo tiene clara su pasión. Y para mí era yo el que no la tengo, ¿no? Y decidí que mi pasión va a ser buscar lo que me apasiona. Entonces la búsqueda, ¿no? Y que la búsqueda sea parte del recorrido, del aprendizaje y del disfrute en vez del sufrimiento, ¿no? Porque de nuevo, estamos en una sociedad que eso te lo devuelve como algo negativo, ¿no? Como alguien desapasionado, desmotivado. Decir, no, a lo mejor no, está en la búsqueda, está probando cosas, está... Y además en un mundo como, además de desapasionado, como decíamos antes, en muchos sentidos, también un mundo con tantas opciones, ¿no? Está esta idea que más opciones es más libertad. Más opciones no es más libertad, más opciones es muy complejo decidir entre tantas opciones. Yo trabajo mucho con jóvenes y a veces digo, qué difícil la tienen. Además de que tienen unos modelos que son 1 en 1.000.000, pero quieren ser ese, ¿no? Desde streamers, músicos, no sé. Pero además, tantas posibilidades, porque aunque tengas muy pocos recursos económicos, podés hacer muchas cosas. Obvio, no es lo mismo que si tenés todo, ¿no? Pero hay muchos músicos que empezaron en su casa, ¿no? Con la musiquita y son mega hiper famosos, y que tenían, si querés, algo muy pequeño para arrancar. Es decir, la cantidad de opciones, de nuevo, a veces dificulta nuestra capacidad de elección, no la facilita, ¿no? Entonces, porque siempre siento que algo queda afuera, ¿no? Además, el famoso... Sí.
fear of missing out, ¿no? Es decir, todo lo que estoy decidiendo esto y me estoy perdiendo todo lo otro. Y decido viajar, digo cosas muy tontas, pero decido viajar, invertir un dinero que a lo mejor ahorré, que yo, 5 años, en ir a un país y todos tus amigos están en otra, ¿no? Como una vez me decía una amiga, todos mis amigos están en Disney. Estoy sufriendo porque yo no estoy en Disney. Y todos tus amigos, no, 2. O sea, pero es la imagen que a veces nos transmite las redes y que nos hacemos, ¿no? Entonces, me voy del tema, pero volviendo a decir, más elecciones dificultan las decisiones. Y eso también es motivo de a veces una complejidad, sobre todo para los jóvenes, ¿no? No sé, quiero dedicarme a algo en mi vida, no sé, tenés 17, 25, entre 17 y 25 años, 26 años. Quiero hacer esto, pero estudiar, hay miles de carreras, ninguna encaja exactamente con lo que yo quiero hacer, porque encima, ¿no? La educación todavía está como haciendo el catch-up de para dónde va la innovación, la tecnología, en todas las áreas. No sé, mi sobrina, que se dedica a las artes, bueno, escénicas, digamos, tardó un montón en encontrar un lugar donde estudiar algo que le sirviera para lo que quería hacer, porque las artes de escena, igual que la música, ha cambiado tanto. Ya no es, viste, la guitarra, el micrófono, y a veces es visual, esto con la computadora, es como jugar al Twitch, ¿no? O sea, sí. Sí, yo creo que vamos armando también, ¿no? Hoy día nuestra carrera, yo estudié, además de periodismo, mi primera carrera fue publicidad y no existía en la era pre-redes sociales. O sea, imagínate que a los 2 años que termine, que ya estaba Facebook, que todo cambió todo, y si yo no me ayornaba, hoy mi principal medio de trabajo es el digital, tipo las campañas, las cosas que yo veía de aquel momento ya no existen más, ¿no? Pero bueno, creo que eso también es parte y lo conecto con esa misma actualización que exige también revisarnos cuando miramos lo que nos apasiona, que vos traes como eso, como muy transversal en el libro, ¿no? Claro. Y en línea con eso hay una frase o un concepto ahí que quiero rescatar para abrir este gran portal, quizá de la primera parte del libro, donde en el método, como vos titulás, aparece un portal hacia ese autoconocimiento. Y vos decís, bueno, no podés conectar con tu pasión si no sabes quién sos. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué conocernos como punto de partida para linkear con este motor, ¿no? Claro, y ya la respuesta del quién sos, que es tan compleja, porque también lo menciono en el libro, las personas estamos siendo, no estamos todo el tiempo cambiando. Entonces, definir algo de una manera estática ya es complejo, Bien. ¿no? No el yo soy, sino sí, estoy siendo, ¿no? Y en esa, pero sin embargo, esto de conocernos en profundidad nosotros mismos, que es como la pregunta de la filosofía, ¿no? Es decir, como yo digo, muy pocas personas, sobre todo de cierta generación para arriba, tuvieron la posibilidad de hacerse ese tipo de preguntas, salvo que hayan tenido un profesor de filosofía muy copado o que se hayan cruzado con, no sé, hay algunas instancias en las que eso pasaba, pero en el colegio, en el secundario, ¿viste? La pregunta sobre la introspección es muy, muy rara, ni hablar en la universidad, que menos, ¿no? Entonces creo que ese trabajo de meterse a uno mismo y de profundizar en uno mismo es muy importante, porque, bueno, si uno no se conoce es muy difícil que pueda conocer qué le apasiona, ¿no? Es decir, es una obviedad, pero la realidad es que a veces pero es el punto de partida. No nos conocemos lo suficiente. Claro, ¿no? Y lo que me parece interesante es que tal cual, ¿no? Como uno empieza a leer tu libro y el camino es de adentro hacia afuera, ¿no? A veces pensamos, bueno, a ver, un poco como la portada del caminito, ¿no? Bueno, vos querés saber ya cuál es el final, el último casillero, ¿cómo llego? No, bueno, pero hay que hacerlo en orden, ¿no? Claro. Y en línea con esto de conocernos, y que hay un hermoso trabajo para hacer ahí con los ejercicios que vos proponés y con ese paso a paso en el que nos va llevando, hay también un concepto que me encantaría escucharte, ¿no? Que es ser yo mismo para encontrar mi pasión. ¿Qué es ese ser yo mismo? Lo entiendo desde la idea de autenticidad, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de ser auténticos? ¿Es lo mismo para unos que para otros? ¿Qué es la autenticidad y por qué, bueno, también como parte de este camino a encontrar nuestra pasión? Claro. Sí, viste, son todas preguntas que, como yo digo, están trilladísimas, ¿no? Es decir, ¿quién soy? Bueno, y la pregunta sobre
sobre la autenticidad, que, digamos, para mí es sé tú mismo, que es la frase, viste, de Facebook, como digo yo, bueno, de Instagram. Por suerte las redes han ido evolucionando y ahora ya no queda solo la frase esa, se profundiza, pero bueno, conecta, como vos decís, con la autenticidad, que ya es una palabra un poco más profunda y de la que tal vez no se habla tanto. Sí. Y que para mí también hay una gran confusión con qué significa ser auténtico, ¿no? La mayoría de las personas creen, yo lo creía en algún momento incluso de mi vida, que la autenticidad es decir lo que uno piensa. Y esa es una partecita así de esto que es la autenticidad. Es decir, para mí lo más importante de la autenticidad implica esa autoobservación primero, ¿no? Observarme a mí misma, conocerme, conectar con mis valores, ¿no? Lo que pasa no pasa para mí, lo que para mí es una línea que yo esta no la voy a atravesar. Y la autenticidad está muy vinculada a esto que antes hablábamos de estar siendo, es decir, cada uno es auténtico a su manera. Es decir, no hay una forma de ser auténtica, ¿no? Es decir, yo puedo decir, no sé, ser auténtica es estar sentada así, no sé, depende, para mí sí, porque estoy cómoda y una cosa que yo pongo en el libro que para mí es una señal muy clara de si estás siendo auténtica en tu vida es la sensación de alivio que sentís. Si estás siempre a la defensiva y no estás siendo muy auténtica, probablemente es un indicador de que no estás siendo muy auténtico. Si sentís alivio en la vida, en frente a cómo me vinculo, sí, no sé. Y esto es dificilísimo, porque estás bombardeada, atravesada por la opinión siempre binaria, que ese es el otro gran tema de las redes y del mal de época, no solo en la Argentina, que a veces creemos que solo nos pasa a nosotros, no pasa en todo el mundo, de estás acá o estás acá. Es difícil realmente ejercer la autenticidad en un sistema binario, porque las personas no... Muy raro que estemos acá o acá. Aún los que están acá o acá, cuando entras a hablar y a conversar y a profundizar y a rascar, y, viste, los grises, que es toda la escala que está en el medio, que ya tienen mala prensa, viste, los grises, como decís, los tibios, ¿no? Los que estamos, como yo digo, claro, no tenés una decisión tomada sobre todas las cosas o una opinión definida y única, imbatible sobre todas las cosas. A esas personas, que somos la mayoría, aunque parece que no, somos la mayoría, es difícil. O sea, ser auténtica es un acto de valientes. Puedes decir, y no tengo una opinión de esto. No, ¿sabes que no? No, pero no puede ser. Prefiero suspender el juicio, escuchar las dos partes, incluso ayudar a generar esa conexión entre las partes que no se entienden. Entonces, por eso digo que cada uno... ser auténtica en este mundo tan binario y tan, como te digo, marcado por las redes y por la opinión única, ¿no? Requiere de mucho coraje y de mucha conexión con uno mismo y con los valores, que es otra palabra que también, ¿no? ¿Viste? Bien, Hablas de valores y decís, uy, mi madre, ¿viste? Diciendo los valores, o mi abuela. Claro. Ya ni mi madre, mi abuela. Que más tiene que ver con lo socialmente convenido, digo, pero cuando vos hablas de valores y de conocernos, ahí, ¿de qué hablas, Ade? Y cómo es que son una brújula. No solo para encontrar nuestra pasión, sino para las decisiones que tomamos, claro, y para conocernos sobre todo. ¿Cómo conectamos con eso? Y eso, como vos dijiste, o sea, lo primero que yo digo es que son una brújula. Entonces, primero hay que ponerlos en valor. El valor, de hecho, la palabra valores, viene de ser fuerte en su origen. O sea, ya está, medio que ahí ya te defino por qué para mí son importantes, ¿no? ¿Y por qué son una brújula? Porque cuando uno tiene claro qué cosas, que a veces son grandes cosas, ¿no? Pero qué cosas sí, qué cosas no en mi vida. Esto yo no, hasta acá llego. Y a veces hay grises también, ¿no? Pero bueno, sí, hay como límites. Son lo que nos devuelve, nos pone en eje, nos devuelve a nuestro camino cuando estamos muy perdidos, cuando estamos muy angustiados. Es decir, viste, a veces yo veo, de nuevo, doy ejemplo de los jóvenes, pero le pasa a las personas de 50 y más, viste, están en las redes, así mirando. ¿Y por qué tiene que ver con los valores? Porque hay un momento que decís, ay, yo no estoy teniendo esto, no estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro, no tengo esa ropa, no hice ese viaje, y vos decís, no tuve hijos, sí tuve hijos, viste, y de repente decís, ¿qué es importante para vos? ¿Qué es importante?
Dejá el teléfono un minuto y pensá, ¿qué es importante para vos? ¿Era tener hijos? ¿Tuviste hijos bien? ¿No pudiste? Bueno, hay que encontrar. No era tener hijos, o sea, viste como que una de las decisiones de la vida a veces son muy casuales, pero en general las grandes decisiones uno las toma con mucha conciencia. A veces te va llevando la vida, pero hay momentos que todos hacemos como un pará. A ver, ¿esto? Entonces, pero de nuevo, la confusión en parte viene por el ruido que hay, ¿no? Hay mucho ruido. Entonces, cuando hablo de valores que están tan conectados a la autenticidad, es cuáles son tus valores. De hecho, yo cuando hablo en el libro de los valores remito a la psicología positiva, que para mí es una disciplina que a veces se la confunde con el optimismo tóxico, que no es nada que ver. Es decir, el optimismo tóxico, que es esa pum para arriba, siempre estamos bien, viste que tira mucho las redes. Sí, nega que estás mal, no puedes decirlo, sí, no lo digas. No, tal cual. La psicología positiva en realidad es una disciplina de la psicología que estudia, si querés, la ciencia del bienestar, es decir, cómo hacemos las personas, ya no para trabajar nuestros problemas de salud mental, que es una gran área de la psicología dedicada a eso y está perfecto, sino que esta área se dedica a, bueno, ¿y cómo hacemos para estar bien? O cuando estamos más o menos bien, no tenemos una patología, no tenemos un problema de salud mental, seguir estando bien, ¿no? Entonces, la psicología positiva hizo una investigación muy, muy grande, muy importante, que es un libro así, que la comparan ellos con el DSM, que es el libro que describe las patologías de salud mental, que todos los psiquiatras y psicólogos conocen muy bien, pero desde lo positivo, ¿no? Entonces hizo una investigación muy grande a lo largo de la historia, de las culturas, de las filosofías y de las religiones, para tratar de encontrar, a través de todas esas corrientes, qué valores y fortalezas había en común, ¿no? Es decir, cuáles son los valores esenciales, Oriente, Occidente, metieron una investigación muy profunda. Y descubrieron que había una consistencia enorme, más allá de las culturas, las religiones, las filosofías, enorme. Entonces definieron 5 valores que decantan en 24 fortalezas personales. Y eso es lo que yo propongo en el libro, que las personas conectemos. Es decir, para mí es importante el valor de la justicia. Bueno, porque a veces uno toma decisiones, incluso a veces impulsivas, y decís, ¿por qué hice esto? Y porque está el valor de la justicia operando en mí de la manera que opera en mí, que a lo mejor es distinto a vos. Por eso digo que no son, los valores son de entidades vivas, digo yo, no es para todos lo mismo exactamente. Pero sí el valor en sí de la justicia o el valor. Entonces, el libro propone un poco ese ejercicio de, si no tenés claros cuáles son tus valores fundacionales, bueno, acá hay una ayuda que te podría... Sí, también la escala de esos valores, ¿no? Porque decir claro, justicia, sí es importante, sí, es importante para mí. Ahora, ¿en qué escala está? ¿Qué es lo que pongo primero? ¿No? Si está la libertad para mí primero. Digo, no quiere decir que la justicia no me importe, pero tiene que ver con esa brújula de la que hablas, ¿no? Podés hacer como una especie de ranking, si querés, que es un poco lo que yo propongo, entre las 5 valores y las 24 fortalezas personales, que son parte de los valores, digamos. Y decidir, ¿no? Ahí decir, estas 4 o 5, que es un poco lo que propongo el ejercicio, son muy importantes para mí. Y estas no tanto, no es que no me importen, o sea, vas a ver que cuando lo lees decís, todo esto importa, pero estas son más importantes para mí que estas otras. Y yo creo que conocerlas te ayuda a, como de nuevo, a volver al eje cuando estás perdido, cuando estás angustiado, que es algo que nos pasa a todas las personas, todos los días, ¿viste? Que eso tampoco se habla mucho. Es decir, vos puedes tener una vida, si tienes una vida difícil ni hablar, pero si puedes tener una vida amena, amable, haber logrado muchas cosas en tu vida, tener una buena carrera laboral, una familia linda, unos hijos preciosos, igual angustiarte, ¿entendés? Porque es algo que está viéndose mucho, ¿no? Y de no entender por qué estoy angustiada cuando miro mi vida y está todo bien. Bien, comillas, ¿no? Pero más o menos es una vida. Entonces, sobre eso también hay que trabajar, porque eso requiere cierta disciplina, ¿no? Como digo yo también. Ordenarte para que no te avasalle ese ruido externo, ¿no? Sí. Porque esa angustia y esa frustración muchas veces viene de la comparación, de esto del fear of missing out que decíamos antes, de FOMO, es decir, y yo no estoy haciendo todo lo que están haciendo los otros. Que a veces van cosas, los adolescentes,
pobre, hablo de los adolescentes y los adultos, decir, mirá el saco, o sea, que cuando lo hablas, como con honestidad, ¿viste? Sí, sí, no. Yo a veces veo gente que la conozco mucho y que tiene un rol social muy importante y las ves en las redes y después las conoces en la intimidad y sabés que tienen rollos tremendos. Tal cual, inseguridades, que no por estar en esos lugares de poder no y las está tienen. Está bien, ¿no? o sea, lo que yo voy es, Sí. eso está bien, eso es parte del asunto. Y es parte del recorrido, digamos, de lo que implica el recorrido hacia conectar o descubrir lo que te apasiona. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber desencantos. Y nos cuesta amigarnos con el dolor y con la vulnerabilidad, ¿no? Yo en el libro hablo mucho de conectar con nuestra vulnerabilidad, porque es muy difícil descubrir lo que te apasiona si no conectás con lo que, con eso, ¿no? Con tus vulnerabilidades, con tus miedos, con tu porque muchas veces lo que está trabado ahí en lo que te apasiona está vinculado a los miedos. Miedo a no alcanzarlo, Puede miedo a ser no encontrarlo, tanto miedo a que sí, miedo al éxito. miedo a que sí o miedo a que no, o sea, es increíble, pero en los dos Sí. extremos puede ser miedo a que sí, a que me vaya tan bien que después no sepa qué hacer. Eso le ha pasado a muchos artistas que se han hecho muy famosos y que un día dicen, pará, estoy desbordado, o sea, no puedo salir. El caso que cuento estrictamente el de Andrea Gassi, para mí es fantástico, o sea, es tremendo. El tipo uno de los más talentosos del tenis mundial de su época, dejó el tenis porque era, no quiero salir más a la cancha. Odio el tenis, ¿no? ¿Entendés? Entonces, Sí. y era el Fue más el mejor del exitoso, mundo, claro. ¿no? Uno de los más exitosos. Entonces, puede ser porque te haya ido bien o porque justamente no lo estás logrando, porque a veces no es fácil, ¿no? Hay que, a veces, no. Yo uso muchos ejemplos del deporte, del cine, del arte, de la música, porque son muy conocidos. Pero también en el libro cuento ejemplos de gente común que conozco y que por ahí todos conocemos, digo, en nuestro día a día, que están en un lado o en el otro, ¿no? Ahora, uno también tiene que saber que este también es algo que nos atraviesa mucho la idea de éxito que ofrece este mundo y las redes, y que parece que si no sos BTS, ¿viste? No puedes cantar. A ver, amo, pero hay cosas en el medio, ¿no? Entonces, y eso llevado a una profesión más anodina, digamos, ¿no? Más del día a día, más de que no va a tener un lustre social. Y hay mucha gente que eso le apasiona, ¿viste? Pongo el ejemplo en el libro de alguien que conozco mucho y que es una persona que adoro, que es uno de los mayores referentes y expertos argentinos en el Aedes aegypti, el mosquito del dengue y de la fiebre amarilla y de otros. O sea, no es famoso. Bueno, cuando hay pico de dengue, él sale en todos los medios, ¿no? Pero él el día a día es su trabajo de escritorio, de ir al terreno, de juntar mosquitos, ¿viste? Y sí, o sea, lo que pasa es que a veces se confunde el hecho de que te apasione algo, de que hayas descubierto tu pasión con el hecho de tener éxito o ser famoso, que incluso son dos cosas distintas. Y eso también se confunde. Tener éxito y ser famoso se considera lo mismo en muchos ámbitos. Y no. Manuel es exitoso en lo que hace, pero lo conocen Sí, creo que tiene que ver muy poca gente, tal porque cual, la gente de su ámbito, ¿entendés? con las propias pantallas y lo que llaman, Claro. y también con que eso está hoy quizá más accesible que antes, ¿no? Claro. Esto de la frase de Andy Warhol, ¿no? Que en el futuro todos seremos famosos por 15 minutos, una cosa así. Algo Digo, así. que está asociado, como bueno, entonces tiene que tener cierta relevancia o tiene que tener cierto brillo. Y sin embargo, lo conecto con otra de las palabras que vos traes en el libro, con esto de la huella, la trascendencia, ¿no? Y con preguntarnos qué significa el éxito para cada uno de nosotros. Claro, que de hecho a mí es un tema que es fundacional del libro para mí, ¿no? Es decir, porque para mí descubrir o conectar o reconectar con lo que te apasiona tiene que ser algo que tenga un impacto social. Y eso lo digo yo porque lo creo desde siempre, que como te contaba antes, soy una persona colectiva, es decir, yo creo en lo comunitario, en lo colectivo, no creo el famoso. De hecho, una de las cosas por las que amé la serie El Eternauta es porque
idolatró, nadie se salva solo, que es como mi frase de cabecera, ¿no? Esto llevado a lo que nos apasiona es muy importante. Es decir, vos para realmente lograr la plenitud haciendo lo que te apasiona, tiene que tener un impacto social. Y eso tampoco te lo dicen mucho, ¿viste? Y creo que en el caso del legado está muy vinculado a eso. Ahora, que ese impacto social puede ser de distintas dimensiones. Puede ser en cosas muy pequeñas, ¿no? Ponerle el impacto social tuyo de abrir micrófono y compartir aprendizajes de gente que conoces para que... O el impacto de, como digo, de un gran artista que a través de sus letras transmite determinadas emociones y determinadas... Sí, que aún así no pierde valor, ¿no? Porque exacto. Tal cual, desvalorizamos Cualquiera de las dos cosas, o sea, claro, cada uno en su, como digo, su metro cuadrado tiene un impacto, ¿no? De hecho, y cuando hablo del legado, una frase que a mí me pareció muy interesante, y porque también hay que tenerla en cuenta, ¿no? El legado es algo que a veces vemos y a veces no. Y la frase es un padre que le dice, es un migrante irlandés que se va a vivir a Canadá, esto en 1800 o algo, y escribe un libro para sus hijos, el migrante este, y una de las cosas que pone en el libro es, el legado es plantar un árbol bajo cuya sombra no vas a descansar. ¿Sí? Y eso para mí es precioso, es decir, hay veces que el efecto lo ves en el momento, pero a veces no. Pero eso no quiere decir que no hay un legado, ¿no? De hecho, también cuento el ejemplo del de Friends, que, bueno, es tremendo, su muerte es tremenda. Y él siempre decía, yo quiero ser recordado, no por Friends, pobre, porque siempre va a ser recordado por Friends, Matthew Perry, sino porque mi fundación, porque dejo el legado de una fundación que ayude a personas a que no caigan en lo que caí yo, ¿no? Del abuso de consumo de sustancias. Su legado probablemente más fuerte siga siendo Friends. Hay un montón de gente que se va a ver, por eso. Claro, sí, que va a ver beneficiada de su otro legado, que es el que le importaba a él. Que no le pase lo mismo que le pasó a él a otra gente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, el legado, de nuevo, estamos hablando de casos que son como muy conocidos y que van a tener un impacto tal vez social más grande, pero es pensar, esto que a mí me moviliza, que va a tener un impacto más allá de mí, o es solo yo para estar bien yo. Yo siempre digo que desde la idea de la marca personal, entendiendo la marca justamente como esa huella que dejamos en los demás, en nuestro paso por el mundo, que siempre es sobre un otro y que nunca no la dejamos. El punto es cuestionarnos, y ahí está como en la profundidad de la pregunta, ¿no? Y te la traigo también para escucharte a la luz de todo lo que vos nos traes. ¿Con qué compromiso te plantás frente a esa idea de que, bueno, si yo ya estoy dejando una huella ahora, ¿está a la altura de lo que yo sé que puedo dar? Sí, no, me estoy trabajando, le estoy tratando de mejorar, estoy tratando que ese impacto sea mayor o más profundo, digo, no porque tenga que llegar a millones de personas, sino porque, bueno, está impactando. Es que justamente una de las cosas que yo planteé en el libro, que lo tomo de otras dos genias totales para mí, que son Maya Angelou y Oprah Winfrey, que es, no, Maya le decía a Oprah, viste que es una grosa, pero Maya era 10 veces más grosa que ella, le decía, no tienes ni idea cuál es tu legado. Crees que tu legado es pero no tienes ni idea. Y a mí me parece muy poderoso eso, porque a veces estamos dejando semillitas en lugares de las que no somos conscientes. No somos conscientes. A mí siempre me conmueve mucho una frase que me dijo una vez Pepe y Paola, el cura Villero, un amigo y alguien que respeto y valoro mucho, me dijo, hablando del voluntariado, ¿no? De la gente que va como voluntaria a hacer apoyo escolar y otras cosas a las villas. Y él me presentó a un chico en el barrio de Barracas, en la 21-24, y este chico está estudiando ingeniería. En los barrios es raro que la gente pueda estudiar una carrera universitaria, cada vez más por suerte, pero es raro porque hay que atravesar muchas dificultades. Este chico estaba estudiando ingeniería y Pepe me dice, este chico estudia ingeniería porque vinieron acá unos ingenieros a hacer voluntariado de una empresa que vinieron 3 veces. Ellos no tienen ni idea
que este chico está estudiando Quizá ingeniería nunca por lo ellos. sepa. Ah, qué fuerte. Obviamente ellos nunca lo van a saber, Claro, salvo que claro. estén escuchando y va a ser ellos. A veces el legado es porque un chico que estudia ingeniería, un chico que por ahí no se caiga a la cuna, eso es un montón. Entonces, no sabes. Obviamente uno tiene que construir, esa es mi propuesta en el libro y mi propuesta de vida, uno tiene que construir una vida que vaya trabajando pensando en el legado, ¿no? En cómo está impactando esto que yo estoy haciendo. Pero sabiendo que hay una gran parte que no la sabes, no la vas a medir, no la vas a saber nunca. Porque a veces son pequeñas semillitas, ¿no? Yo me acuerdo tal persona que en una reunión me dijo, y a lo mejor a vos te quedó grabado a fuego y esa persona ni se acuerda de esa interacción, ¿no? Sí, es que Entonces, tendemos más a soltar, ¿no? Esa casi como una responsabilidad, en realidad, creo yo, es con ese legado. Soltarla y decir, bueno, total a mí no me ve nadie, total a mí quién me escucha, total lo que yo hago a quién le va a importar. O esto que lo escucho un montón. Hay un montón de gente haciendo lo mismo, ¿no? Claro. O sea, yo estoy como tras bambalinas y está bien, ¿no? Entonces, en esa aparente modestia o prudencia, que en realidad para mí es una falsa modestia, es como no me quiero hacer cargo, nos escondemos y en realidad ese impacto está. claro, por supuesto. Ese impacto está. No, y por ejemplo eso, volviendo a esto de que muchas veces se cree que tener impacto y dejar un legado tiene que ver con algo que se visualiza muy grande, ¿no? Como muy exitoso, es estar tras bambalinas. Es decir, hay gente que está tras bambalinas, pero hace una diferencia en su trabajo. supuesto, Porque sí. hay cosas que no se podrían hacer si no hay gente que no está operando. Y eso, viste, de nuevo, vuelvo a la música. A veces en los conciertos hay gente un concierto es posible. Hay un montón de gente elaborando atrás que vos no la ves. Pero los músicos las ven y saben quiénes son y los conocen y son parte de su equipo, ¿me entendés? Y hay músicos famosísimos que no dan un concierto si no vienen con ellos, Claro. los que están tras bambalín. Entonces, viste, creo que ahí también, ¿no? Nuestra cultura ha ido como llevando las cosas a un nivel en el cual parece que solo dejas un legado si tenés muchos seguidores en Instagram o TikTok, si sos muy famoso, que también, ojo, esas personas tienen mucha responsabilidad, ¿no? Vos te subís a un escenario y hay miles de millones de personas, tenés una gran responsabilidad. Por supuesto, pero también está esta idea de, a ver, si yo no estoy arriba del escenario con los millones de espectadores, entonces, no, lo mío no vale, ¿no? Entonces que solo queda reservado para, Claro. viste, el mega famoso y tu responsabilidad con lo que se hace es con tu metro cuadrado, como decías, ¿dónde está? Sí. Y que además parte de la cosa más sencilla sí. y a veces menos mencionada, porque es muy sencilla, pero es lo que cambia la vida, el mundo, ¿no? La crianza, es decir, los que tenemos hijos o sobrinos o nietos, Claro. esa educación que le estamos dando en el día a día, que a veces no somos ni siquiera conscientes, y estás Haciendo una criando una semilla ahí. personita que está yendo por ahí que va a hacer lo suyo, ¿no? Claro. Entonces, yo a veces eso lo aplico al tema, a los roles de género. Yo, mirá, puedes hacer muchas cosas desde tu lugar si sos alguien que está muy vinculado y muy visualizado como alguien que se ocupa del tema género y de la diversidad, por supuesto, pero lo haces todos los santos días de Dios si tenés hijos o alumnos, si criás gente, todos los días, lo haces en cada detalle. No, dejá, yo levanto la mesa. No, la levantás vos la mesa. Eso es... Entonces, viste, como a mí me gusta como volver a lo sencillo y a los ejemplos más del día a día, porque esos son los que realmente construyen el camino. Lo mismo pasa o sea, a veces cuando hablamos de bienestar, muchas veces también se produce esta misma confusión. Lo que te da bienestar es un gran viaje. Ir a Egipto, no sé, o ir a... Por supuesto, si vas, probablemente lo disfrutes mucho y sea buenísimo y te cambien, no sé, cambies cosas, veas otras culturas, o sea, pero el día a día es lo que importa, son pequeñas acciones. ¿Entendés? Sí, y ahí quiero hacer doble clic en una palabra que dijiste hace un ratito y quiero preguntarte en qué pautas nos podés dar para eso. Vos mencionaste, también es importante la disciplina, ¿no? Y yo escuchaba y me he quedado rondando mientras seguíamos conversando. Digo, bueno, esa disciplina en comprometerme con lo que me apasiona, comprometerme con mi lugar. Digo, ¿cómo podemos ser más disciplinados
para lograrlo. Es otro día a mal día. de época, ¿no? La atención, que está muy vinculada a la disciplina. La atención requiere disciplina, ¿no? Requiere, no tengo que estudiar 3 horas, si estoy con el teléfono ahí y cada notificación me aparece, muy difícil. Entonces la disciplina en un caso así, por ejemplo, sería no dejo el teléfono prendido al lado mío con las notificaciones prendidas, lo dejo lejos y cada 2 horas o cada hora, si algo creo que va a arder, me voy y me fijo, ¿no? Entonces, la disciplina es eso, básicamente, ¿no? Es usar la voluntad, ¿no? Y está muy vinculado a la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional, que muchas veces la gente la confunde con el emocionalismo, ¿no? Es decir, ser muy sensible es la inteligencia emocional. No, eso no es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la alianza entre la sensibilidad y lo emocional con lo cognitivo. Es decir, y justamente, y el uso, darle el uso adecuado a la emocionalidad para lo que queremos lograr, para las metas. Y eso es imposible sin disciplina. Y la disciplina por eso está tan atada a la inteligencia emocional. Es decir, yo quiero que me vaya bien en este examen y tengo que poner, o sea, la voluntad y el uso de mi cognición, de mi atención, que es lo que, digamos, la cognición. Sí, el estado de está, presencia. a decir, voy a estudiar 3 horas mínimo sin mirar otra cosa, porque si no, no te puedes concentrar, ¿no? Es decir, bueno, mínimo 1 hora y media. Después veo algo, a un recreíto y vuelvo. Y eso es imposible hacer sin voluntad, sin determinación. Y eso requiere un estado emocional aliado a lo cognitivo, ¿no? Es decir, tengo que dejar de lado todo lo que me estoy perdiendo por estar estudiando y enfocarme, ¿no? Dirigir mi emocionalidad a mi meta, que es tengo que estudiar 3 horas para que me entre este ejercicio o lo que sea. Entonces la disciplina es un poco eso, está también, ¿no? Está como muchas palabras han perdido el origen y se han ido distorsionando, ¿no? Entonces parece que disciplina está asociado en parte a autoritarismo, ¿viste? Claro, severidad. Severidad. Pues puede ser, o sea, puede haber una disciplina muy autoritaria y por supuesto que la hay, de hecho, pero yo me refiero a la disciplina, a la autodisciplina, es decir, si yo estoy ahora, tengo que prepararme para, no sé, dar una charla y necesito una cierta emocionalidad y un cierto foco para de qué voy a hablar, qué voy a decir primero, qué quiero por dónde quiero que vaya la entrevista, qué emocionalidad quiero generar en los otros, todo eso que conecta con lo emocional, pero que requiere de la planificación. Y la planificación requiere de cognición. Es decir, no podemos planificar sin pensar. No podemos hablar sin pensar. Entonces, esa alianza es lo que es importante y esa alianza genera disciplina. De hecho, es bastante interesante porque yo me amigué con la palabra disciplina en parte gracias a un amigo artista, que se llama Luis Pesetti, que él me enseñó hace muchos años cómo él escribió un libro, que él tiene muchos libros publicados. Y la palabra que él me dijo es disciplina. O sea, disciplina. Yo dije, ¿disciplina? Fue como, qué interesante, a ver, contame. Porque en mi casa la palabra disciplina estaba asociada, somos 7 hermanos, a orden, viste, que también. Pero en la disciplina era, me siento tantas horas, escribo, luego dejo estar, luego al otro día vuelvo, reviso. Eso es disciplina también. Y no hay ningún artista, por llevarlo al mundo más que todos los jóvenes por ahí quieren. Sí, ¿no? que pensás que es lo creativo y que es la inspiración nada más. Requiere disciplina. Claro. O sea, requiere disciplina. Es decir, vos para escribir una canción, sí, hay una parte de creatividad muy importante que si no tiene disciplina, se desarma, ¿entendés? Claro. Hay una frase, me vino una frase de Vivian Roth, la creadora de 5 ritmos, esa pregunta, ¿no? ¿Tienes la disciplina de ser un espíritu libre? Que la primera vez que la escuché me atravesó, pero digo, sí, claro. Y es interesante porque parecen dos cosas contradictorias. Claro, y es casi que sí, todas las para mí lo personas eran, que hasta son que lo muy escuché. creativas y han sobresalido mucho en sus campos, son disciplinadas, son muy disciplinadas. Sí. O sea, artistas que la gente por ahí, mucha gente cree, está ahí, paz y amor. Sí, pero están ensayando 2000 horas para que les salga la rutinita esa.
o para generar ese ensamble virtual, no sé qué, que después son una canción de 3 minutos. Horas. Eso requiere disciplina, además de creatividad, no solo creatividad. Qué lindo. Y bueno, no sé cómo llegamos acá, pero está muy vinculado con lo que nos apasiona. Sí, con comprometernos con encontrar nuestra pasión, ¿no? Entendiendo todo lo que nos has traído a través de esta conversación que implica ese viaje. Claro. Ade, es hermoso escucharte y nos has llevado a un viaje también en esta conversación como nos llevas en el libro. Y llegando al final de esta charla, el viaje también ha sido tuyo a lo largo de esta escritura de tu primer libro que condensa tantos aprendizajes y estudios y recorrido personal y casos, ¿no? Y dicen que uno nunca empieza un libro nunca termina un libro tal como lo empieza, que el libro también es una transformación. En esta búsqueda de conectarnos con el que nos apasiona y salir al encuentro de nuestra pasión, ¿qué aprendizaje te trajo haber hecho este libro? Linda pregunta, interesante. En realidad creo que lo que más el aprendizaje mayor es tratar de que el libro no sea solo una realización personal, sino que sea algo que tenga un impacto en otros. Y eso no, como el legado, nos suelta y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es decir, lo hice con esa vocación, sin duda. Pero ahora depende de las personas, ¿no? Cómo lo recepcionan, les conecta, no conecta, y eso es como el misterio, ¿no? Que también tiene que ver con el misterio del legado. Uno nunca sabe cómo va a llegar, ¿no? Y cómo va a operar en las personas. Entonces, como mi aprendizaje fue cómo convertir ese recorrido personal y como decís, esas lecturas, esas historias, esas anécdotas y esos miles de casos personales que conozco, volcados en un libro, pero traducidos para que tenga un impacto, con esa vocación de que tenga un impacto, ¿no? Una cosa que le escucha a Caro Di Vela, mi editora de Galerna, es que el libro es una producción individual y colectiva, ¿no? Y a mí me encanta porque es un poco el aprendizaje que fue para mí hacer este libro. Individual, porque hay una parte que vos te tenés que sentar con mucha disciplina y escribir y recortar, ¿no? Sumar, después recortar, porque obviamente si es por mí el libro sería así, ¿viste? Junto. Puedes decir esto sí, esto no. Y ese es un ejercicio muy personal, en el cual intercambias con un montón de personas, porque yo entrevisté un montón de gente, hablé con un montón de gente en el libro, interactué con autores que no conozco personalmente, pero he leído sus libros, y ese es el acto más individual, pero ya focalizado en lo colectivo, es decir, bueno, ¿cómo va a llegar esto? Y después la parte bien colectiva del libro, que es para que un libro funcione, tiene que haber atrás, como para crear un hijo, un pueblo, es decir, un montón de gente trabaja para que un libro salga a la luz. El autor lo escribe, pero después vos podés escribir un libro buenísimo, pero si no hay una editorial, si no hay una editora, una editorial, una fuerza de ventas, una gente que lo compre, ¿no? Que diga, che, a ver este libro de qué trata y que lo compra, ¿no? Y ahí es donde se convierte en un acto colectivo. Y el aprendizaje es, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Soltar, ¿no? La parte de decir, bueno, ahora ya es de la gente, a ver qué vuelve. Y eso es un misterio que me tiene así muy intrigada ahora que ya el libro está en la calle. Ahora que ya está en la calle, tal cual. Bueno, como cierre, sí querría decir que si hay algo que transmiten tus páginas, es que más allá de la búsqueda concreta o de ese camino final para llegar al último casillero, como es la ilustración, ¿no? Y conectar con la pasión, todo el recorrido tiene que ver con animarnos a vivir una vida con más sentido, ¿no? Totalmente. Y es al final un poco el final del cuento tiene que ver con eso, ¿no? Que lo que te mueva haga sentido para vos y para los demás, ¿no? Es decir, como esa interacción entre lo individual y lo colectivo para mí es muy importante. Y ojalá sea como el mensaje, ¿no? Que transmite el libro de alguna manera u otra. Sin duda ya lo es. Gracias, Ade, un placer. A vos, gracias. Muy linda charla. Gracias por estar del otro lado y por darte este momento para conectar. Espero que este episodio haya ampliado tu mirada. Si sentís que te aportó, compartilo, dale like, déjame tus comentarios y suscríbete para estar al tanto de todas las novedades.
Soy Dani Dini y te espero cada semana en un nuevo episodio de En Conexión, para seguir creciendo, aprendiendo y expandiendo posibilidades. Hasta la próxima.